pues seguimos aquí en Vigo a Debate hablando sobre cómo ha cambiado Internet nuestras vidas, cómo ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno y también hacia dónde estamos yendo. Lo prometido es deuda. Os decía antes de irnos a publicidad que hemos salido a la calle a preguntaros vuestra opinión, si vivíais mejor antes de Internet, del teléfono móvil y de todas estas nuevas tecnologías, estos cacharros que le llamaban Daniel antes, y si no, bueno, pues vamos a ver qué es lo que habéis dicho. Para mí cambió para bien, todos los adelantos se cambió para bien. Es como antes, no había lavadora y la lavadora al principio decían que estropeaba la ropa, ahora sin lavadora no podemos vivir. Pues yo creo que tenemos que ir un poquito cuando la sociedad avanza, nosotros avanzar igual. Para bien en lo que es comunicación entre las personas, pues no creo, porque a la cara, oye, las cosas se entienden mejor. Hoy en día por WhatsApp hasta se dejan a gente, se cortan, que eso es flipante lo que está pasando. Creo que ha cambiado para mejor. Pero también es cierto que muchas veces vivimos pegados al móvil y eso nos limita en las relaciones sociales. Antes que decías, vamos a quedar aquí y ya te llamo yo por teléfono, no, ahora te estás hablando todo el rato y a veces pasas de salir y te quedas en casa. Antes de Internet, mejor la verdad. No te enteras de la vida de nadie. Ahora mismo, te aburres, abres Facebook y me sé la vida de gente que es que ni me importa. Sí, estoy todo el día con Instagram. Pero del resto no, a ver, puedo vivir sin ellas. Deja de hacerme fotos, perdón. Pero sí, soy adicta a las redes sociales. WhatsApp sobre todo, sí. Sí, muy adicto. ¿Tus amigos también? Hombre, claro. Todos además. ¿Estáis ahí siempre? Todos metidos en el móvil, siempre. Yo creo que disfrutábamos mucho más de lo que, pues de la niñez y no dependíamos tanto de los móviles ni nada de eso y no sé, para mí yo prefería volver a antes. Sin haber Internet pues estábamos fenomenal, usábamos el teléfono para hablar, para quedar y ahora no podemos vivir sin Internet. Bueno, pues ahí lo veíamos. Oye, esto es la opinión en estado puro, las impresiones que la gente tiene sobre su día a día, sobre sus vivencias. Y había una persona que mientras estaba haciendo las declaraciones se ve que estaba al lado pues su novio, su marido, un amigo, alguien que le estaba sacando unas fotos y ella decía, bueno, deja de hacerme fotos en este momento. Lo más probable es que esa persona que le estaba sacando las fotos acto seguido y si no en el mismo momento lo colgase en Twitter, en Facebook, en Instagram, en alguna de las redes sociales de esta persona está ahora mismo hablando para Localia, para el programa Vigo a Debate y tal. Y bueno, eso es también parte de la magia que nos aporta este Internet, ¿no? El poder contar al mundo, porque no, además es que las fronteras han cambiado su dimensión, porque ya ahora lo soltamos al mundo y una persona que esté, no sé, en Malasia puede acceder a esa fotografía que estaba sacando en tan solo cuestión de segundos, a esa información, ¿no? Sí. Yo creo que esa es también parte de lo positivo que nos deja esto. Yo creo que adicionalmente uno de los cambios más grandes es que hemos pasado de ser consumidores de contenidos y a aceptar lo que nos transmitían los medios a ser generadores de contenidos, generadores de noticias, a poder exponer nuestras propias opiniones y no ser simplemente unas personas que se sientan pues delante de una televisión o escuchan una radio y aceptan lo que otra persona detrás de una cámara dice. Entonces, para mí ese cambio que ha traído Internet y sobre todo lo que llamamos la web 2.0, donde el usuario o las personas podemos contribuir con nuestros contenidos, donde las redes sociales forman parte de ello fundamentalmente, eso ha sido uno de los cambios más grandes y más positivos desde mi punto de vista. Es decir, un cambio social importante donde nosotros no solo consumimos, sino que generamos. Y tenemos nuestra opinión y nuestra opinión a través de redes como Twitter puede llegar directamente hacia la persona a la que la queremos dirigir. Antes era prácticamente imposible que tú pudieras decir una frase, aunque solo sean 140 caracteres, a una persona famosa o menos famosa incluso o lo que sea. El presidente del gobierno en cualquier momento. Efectivamente, pero ahora mismo tu voz está ahí. Y cualquier elemento de control que pudiese haber es difícil de parar la voz de una masa. Eso es un gran poder que pasamos a tener todos que es donde debe de estar. Todos los usuarios, sí, que es donde somos debe de lo que estar. debemos de tener, pero
bueno, parafraseando a aquel gran filósofo que era Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y bueno, pues no sé yo tampoco si estamos preparados para esto. Sí, no, claro que yo creo que sí, que estamos preparados. Además, el ser humano tiene una capacidad de adaptación mucho mayor de la que se le supone, y además de generar información nueva, porque podemos compartir lo que sabemos o lo que nos llega. También ha habido movimientos solidarios importantísimos que se han movido a través de las redes sociales, de cosas además hasta personales. El último que recuerdo en el que participé fue por una niña que necesitaba una operación, o cambios de legislación como a través de plataformas como change.org, que una sola persona empieza a moverse y consigue una cantidad de firmas importantes para presentar iniciativas parlamentarias. Mucho más cómodo además que la clásica recogida de firmas en la calle, que te implica mucho tiempo, y que es inaccesible, que es un volumen, claro, exactamente. Entonces ahí yo creo que tenemos algo verdaderamente bueno para la evolución social. Y me llama también la atención la forma que hay ahora de reivindicar lo personal, ¿no? Porque estamos que sí, que las redes sociales, el enterarme de la vida de todo el mundo. Y ahí que yo quería incidir en un dato que es fundamental, que es algo que debemos de cuidar y de que debemos de transmitir, vuelvo otra vez a los niños, en transmitirles un buen uso de estas cosas. Un psicólogo llamado Meravian fue el que estableció que en la comunicación humana, en un acto de comunicación, solo el 7% de la comunicación en un acto es la palabra, es lo verbal. El otro 93% de la comunicación, en más del 50%, es lo no verbal, y el otro 40% es lo que se llama paraverbal, que es el ritmo de voz, el vocabulario, el tono de voz, el volumen. Entonces, todo eso lo hemos tenido que reinventar ahora con WhatsApp, por ejemplo. Claro, intenta sustituir los emoticonos, que si te mando un emoticono guiñando, intenta sustituir lo no verbal, pero no llega a sustituirlo de todo, y hay muchos malos entendidos que se producen por el... Lo decía uno de los chicos que hablaba por la simple vagancia de no levantar el teléfono y hablar. Decía, bueno, vagancia o falta de interés, en el caso del que iba a dejar a su pareja a través del WhatsApp, que ya tiene tela. Bueno, pues esa es la sociedad también un poco, ¿no? Pero yo creo que hay que preguntarse un poco más. ¿Realmente están las personas detrás de la imagen digital? O sea, ¿somos nosotros los que estamos detrás de la imagen digital? Porque si yo leo a alguien solo por sus tweets, es súper inteligente. Si lo miro por las fotos de Instagram, es una modelo. Entonces, son plataformas comerciales que comparten información a la que sacan un rendimiento publicitario, empresarial. Es la manera de que todos seamos más guays, ¿no? Como decías antes tú en el colegio y tal, que si no eras el más guay y tal, bueno, pues ahora todos podemos hacer una campaña de marketing de nosotros mismos a nivel social, ¿no? Yo he visto que hay diferencias entre las generaciones, es decir, lo que nosotros percibimos en muchas ocasiones como que la persona se está fotografiando un poco como de guay, ¿sí? En determinadas generaciones, las más jóvenes, 15 años, 14 años, 16 años, bueno, lo practican prácticamente como si fuera un arte, es decir, no es que lo hacen, yo por lo menos lo veo en fotografía, mis sobrinos y demás, cómo se fotografían y buscan una imagen buena y demás. Pero yo creo que cuando entiendes... Con otras aplicaciones fotográficas. Sí, le pasan unos filtros, pero cuando entiendes realmente que lo hacen por amor a la belleza, realmente, de que les gusta que quede bien, ya no es lo mismo. Es decir, ya tampoco quiero decir que sea todo así, pero sí es cierto que ellos son diferentes. Son diferentes, por ejemplo, a mi generación. Son más transparentes, por ejemplo. ¿No parecen Barbies esas fotos? Sí, en muchísimas ocasiones, pero yo veo que a ellos les gusta, tienen una comunicación muy visual. Por ejemplo, cada vez más hay una tendencia más grande a emplear el vídeo. Y dentro del vídeo hay una gran creatividad. Redes sociales como Vine, por ejemplo, son impresionantes realmente. Lo que una persona puede hacer en 6 segundos gracias a una pequeña aplicación que les permite montar un vídeo. Absoluta creatividad. Muy visuales, se comunican con imágenes y por eso les dan muchísima importancia a crear en ocasiones belleza o a crear, son formas diferentes de comunicarse. Antes nosotros utilizábamos otras formas, quizá nosotros como estamos en el medio de 2 generaciones,
Pues estamos un poco... desubicados. Sí, efectivamente. Ellos casi que han nacido directamente ¿Cómo así. hiere escuchar eso, ¿verdad? Sí, estamos en un punto, pero que quizá seamos nosotros quienes más problemas encontremos en ubicarnos, porque teníamos nosotros otro marco diferente antes. Y ahora tenemos que adaptarnos a este nuevo marco. Tenemos problemas, y seguramente que los jóvenes también lo tienen, temas con la entonación que no existen en los mensajes, que es lo que comentabas tú antes, el típico problema que existe. Pero seguramente, no lo sé en este caso tan concreto, no sé si los más jóvenes se manejan mejor con esto o no, pero... Graban audio y va a yo los veo mucho más prácticos. Vídeo, audio e imagen. ¿Cómo te voy a transmitir que estoy contento? Me fotografío contento. Es cierto que yo no me suelo poner así habitualmente, pero tú entiendes mi emoción con mi imagen. Entonces, obviamente, ellos no se comunican igual que nosotros. Es como si estuviéramos realmente en un nuevo mundo donde la comunicación se ha ampliado y se ha adaptado a la tecnología. Y ahora es labor del mundo realmente utilizar esta tecnología para que se creen cosas buenas y positivas, obviamente, que es lo que yo veo que a veces, quizá con lo que no estoy de acuerdo es que muchas veces cuando hay un cambio importante en el mundo se suele demonizar. Sí. Es decir, no es extraño escuchar a las generaciones mayores decir cosas como en internet te pueden robar. Si haces una compra es muy probable que te roben o que te hagan... Pero es que es lo que se transmite. Es que en internet te pueden robar si haces una compra. Pero realmente hay una probabilidad. La probabilidad, no sé cuál es el número ahora, pero yo recuerdo que hace 3 o 4 años había asistido a una conferencia y la cifra que te daban de la probabilidad de que te robaran el número de tarjeta de crédito comprando online era similar a la de que cuando vas a un sitio te la acaben robando por otros medios no online, sino offline. Lo que pasa es que sí, tiene más impacto en este momento. No sé cómo será ahora, ¿eh? Hombre, yo creo que nos deberían enseñar, debería haber muchos más programas dirigidos a darnos estas claves, porque me estaba acordando ahora de cuando apareció el automóvil. El invento del automóvil supuso una revolución de rechazo bestial, que la gente quería que quitaran aquellos aparatos de la calle, y sí que es cierto que los demonizaron. Y a nosotros nos vendrán los tiempos de las holografías, de los hologramas, y de tener a alguien sentado a nuestro lado hablando con él, que está en Canadá. Todo esto realmente llegará. Hay mucha gente que está intentando sacar el coche y eliminar. O lo que decía esta señora, o lo que decía esta señora, que la lavadora antes decían que estropeaba la ropa. Sí que creo que debemos estar mucho más atentos, y de la misma manera que hay una noticia que sale repetida, por ejemplo, el verano pasado, que aunque sí hay una banda que está rastreando edificios y están robando, para que estemos un poco alerta. En otras cosas, Internet sí es cierto que ha facilitado, bueno, pues los últimos debates sobre el yihadismo, cómo se captan a jóvenes, pues hay temas, yo me voy un poco... La Policía Nacional ha hecho una división especial para los delitos telemáticos. Yo me voy ya un poco más a mi especialidad, ¿no? Lo que es la sexología y la sexualidad. Hay un campo abierto para lo que en inglés se llama predators, que son los pederastas. Eso es un campo abierto que hasta hace una década estaba mucho más limitado y que tenían que controlar mucho más su forma de actuar con los niños pequeños, y hoy en día es un campo abierto. Entonces esta gente conoce perfectamente los hábitos de los niños, conocen perfectamente cómo usan las tecnologías, cómo usan las redes, conocen su lenguaje, saben los grupos de música de cada edad, saben perfectamente hacia dónde tienen que ir dirigidos, los saben meter en esa red y los acaban atrapando. ¿Esto es demonizar? En absoluto. Esto es decir, a ver, esto que nos ayuda y nos facilita tanto la vida, tenemos esta parte de la que tenemos que estar muy pendientes. El año pasado hubo un estudio en Estados Unidos en el que demostraron que ya hay niños que están viendo vídeos porno duros, en los móviles. Esto es bueno, es malo, yo no voy a ser aquí el demonio, yo no tengo ni puñetera idea, perdonando, pero es que es así. No sé qué va a pasar con un niño de 10 años dentro de 15, cuando sea un adulto en su vida sexual, pero desde luego lo que sí está haciendo es cambiar una percepción, distorsionando una percepción de una realidad que es la sexualidad,
que a lo mejor no deberíamos dejar tan abierto y en su móvil. Y aquí en España, en la juventud, en la banda de años de los 12 a los 16 años, el 43% ya han visto contenidos pornográficos. Esto es algo que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. ¿Aceptamos esto? ¿Lo aceptamos como es, con las consecuencias que pueda tener y la evolución que pueda llevar? ¿Lo aceptamos sí o no? Y si no lo aceptamos, lo que tenemos es que poner esos medios y esos límites. Si yo no dejo a mi hijo de 10 años solo en casa y no le doy las llaves de casa para que las ande por ahí, pues hombre, dejarle un móvil liberado absolutamente en la mano con 10 años tampoco es muy coherente. Muchas veces incluso la culpa es precisamente de los que tenemos que vigilar a los padres, con o sin Internet, tenemos que vigilar a nuestros hijos, sin duda. Me parece que la generación mayor de la que estabais hablando los dos tiene que acelerar más su reciclaje. La generación mayor a la que pertenecéis joven. Vosotros, pensé que ibas a decir, digo. Vosotros jóvenes, sí, me estaba refiriendo a ellos jóvenes, pero que también nosotros carecemos de información masiva o nacional de cuál era el impacto de los cómics o de los tebeos o de la fotografía erótica en las vanguardias en los principios del siglo en Francia, y qué alcance podía tener. No existían prácticamente los niños, porque un niño era considerado una mano de obra barata, pero quiero decir que cuando hemos ido desarrollando la idea de infancia y cuando hemos ido dándonos cuenta de que ese es nuestro futuro, no es conveniente que a la tecnología la contrapesemos con el brazo duro del control. Porque eso es lo que quiere Facebook, porque eso es exactamente lo que le haría, eso nos haría continuar con los imperios de la imprenta, pero en digital. Sí, Entonces, de acuerdo. Ahora que hay un debate muy abierto por una mala legislación en Estados Unidos de estos días contra la neutralidad en la red y otra serie de lamentables decisiones que en Europa benefician evidentemente pues a las grandes corporaciones y a las multinacionales más introducidas, no está beneficiando al usuario consumidor y mucho menos al niño. El problema está en los padres cuando piensan que hacerles más felices es darles una tecnología, ¿no? Cuando, como decía ese anuncio de la tele, a lo mejor quieren estar más tiempo contigo, o a lo mejor en realidad lo que hay que enseñarles es más a tratar a sus primos, a sus primas, a sus amiguitos, a sus amiguitas, porque venimos de una cultura de tabúes que ha facilitado el negocio de la pornografía. Sí. Entonces, cuando le quitas hierro a algo que no lo tiene, y empiezas a entender que son conductas normales las de la playa, o que el cuerpo humano es lo que nosotros tenemos como vestido, es mucho más complicado que entres en el cebo, por mucho que te entren en tu literatura, la música que te gusta o el estilo de ropa que lleves. Entonces, ¿qué pasa? Que somos quizá un poco vagos como profesores o como padres y aquí tienes la maquinita, arregla y entretente. Y no me molestes. Completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con ese tema. Antes era la televisión la que se utilizaba para calmar, para que se estuvieran quietos. Después vinieron las Nintendo, las PlayStation y ahora está el móvil. Y el problema no es ese, es decir, lo que sucede es una cuestión de educación. Educación en familia, educación más allá de la familia, pero es cultural. Es decir, lo que suceda negativamente, si los valores están establecidos correctamente, no debería provocar un efecto negativo. Pero en el momento que yo me saco mi responsabilidad en ello y culpo a una tecnología que no es más que una herramienta, es decir, nuestra labor como seres humanos para nuestros hijos tiene que ser transmitir cómo utilizar una herramienta hacia adelante, hacia lo positivo, no como mal utilizar una herramienta, pero desde el momento que yo utilizo esa herramienta para ejercer poder sobre ti y te digo, ahora te lo quito, ahora te lo doy. Lo mismo sucedía antes con la televisión, ahora te la quito, ahora te la doy. Y con el balón y demás, el problema no es el balón, ni la televisión, ni el móvil.
es una cuestión de educación que se va transmitiendo. Entonces yo sí creo que tienes que ir hacia atrás, liberándote de la tecnología desde fuera, tu educación, tus valores, transmítelos a tus hijos y tus hijos intentarán utilizarlo de la... Hombre, cometemos errores, llegarán momentos en los que sucederán cosas no, y sobre que todo forman que es muy parte del difícil, desarrollo. sobre todo porque te viene tu hijo, sus amigos tienen todos un móvil, tienen una tablet o tienen lo que sea, claro, te resulta muy difícil y yo puedo comprenderlo, que te resulta complicado decirle no, tú no puedes tener una tablet, utilizas la mía y solamente bajo mi control o lo que sea. Si yo siempre he defendido estas cosas porque realmente les facilitan la vida y el contacto con los demás. Hablando de aspectos concretos, como los que decía ahora Victoria, claro, tú llegas a una clase a denunciar un acoso de tu hijo a través de Twenty y le preguntas, ¿pero tu hijo por qué tiene Twenty si tiene 11 años? Claro. Entonces la siguiente pregunta es, cuando el chaval abrió... ¿Quién le saltó el límite de edad para que él pudiera entrar? Claro, porque en Facebook eran los padres mismos los que a veces le introducían en Estados Unidos a menores cuando tenían una barrera. Claro, Facebook tenía un límite de edad de 14 años y tenemos que pasarlo porque ahí los padres somos nosotros y son malos tragos, son malos momentos porque chinchan y están ahí y todos los tienen Facebook y yo no puedo, y lo que tú tienes que educar a tu hijo es, mira, el límite de edad son 14 años. Si yo ayudo a mi hijo y soy colaborador en que él se salte una norma, la educación que le estoy transmitiendo es completamente distinta. Y luego otro tipo de incoherencia o de problema que hay es que también se le tiene miedo a determinado tipo de educación. Se le tiene más miedo a dar educación sexual de lo que realmente podría favorecer y facilitar. El año pasado en el gobierno británico se promovió una iniciativa para que todas las páginas de contenido sexual tuvieran una serie de filtros, pero ya desde origen. De tal manera que el adulto en su casa, que teniendo banda ancha quiere entrar en esos contenidos, tiene que ir a un servidor concreto y, dando sus datos, activa. ¿Qué pasa hoy en día? Yo me voy a un canal cualquiera, o algún vídeo o cualquier cosa, me pongo allí y me sale una ventanita pequeña. Si eres mayor de edad, le das aquí. Pero si tengo un niño de 13 años en casa que le sale esa ventanita... Aunque sepa leer ya es suficiente para decir... se va a frenar y no le va a dar al mayor de 18 años. Entonces yo no quiero, ni quiero defender ni defiendo esa prohibición y esos controles en absoluto, sino una racionalización de aquellas cosas que, como dije antes, nos preguntemos, ¿las queremos, las aceptamos o no las aceptamos? Y si no las aceptamos, que sí pongamos esas medidas, porque estamos haciendo que, y me dirijo siempre a la etapa esta que está en formación, entre los 10 y los 16 años, en el que hay un progreso a nivel hormonal, que la personalidad tiene mucho que ver con sentimientos, emociones, atribuciones, que se lo estamos dando en bandeja y que no lo estamos dirigiendo con educación. Si a mí me dais un aula de 3, 4, 5 años y yo puedo intervenir con ellos, les voy a dar educación sexual para prevenir los abusos sexuales. Y esos niños con 3, 4, 5 años, cuando lleguen a los 12, en Internet ya van a saber decir que no a cualquier cosa rara que les aparezca. Solamente quiero hacer un apunte porque es que además estamos ya fuera de tiempo y tenemos que despedir, pero quería hacer un pequeño apunte, y es que desde hace algunos años, desde hace muchos años, los medios de comunicación nos preocupamos en que cuando sacamos unas imágenes de un menor, distorsionarlo, pixelarla, etc. Sin embargo, cuando entras en la página de Facebook, de Twitter, de Instagram, de alguna persona que tiene hijos seguramente menores de edad, aparecen 1000 fotografías de sus hijos haciendo absolutamente de todo y parece que no hay ningún problema, y eso también tienen los padres que darse cuenta de que tienen que proteger a sus hijos y tratar de evitar. No es un álbum de fotos que tú tienes en el salón, no, o sea, se han colado. No, pero es lo que le digo yo a los padres, pero en vuestra casa las cortinas las cerráis. Claro, hay que tener un punto de privacidad. Claro. No tenemos tiempo para más, pero bueno, yo creo que algunos de los puntos fundamentales de este asunto, que es desde luego muy amplio, yo creo que sí que los hemos tocado. Profundizaremos seguramente más en todo este asunto y os invito a esta mesa para que volvamos a tocarlo. Pero Daniel, Victoria, Emilio, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y por todas estas ideas y estos argumentos que, puestos todos juntos y uno al lado de otro, sin duda nos han ayudado a construir un poquito y entender un poquito mejor esta realidad. Muchísimas gracias a
A los tres. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 7 días y ya saben que dentro de muy poquito empieza la campaña electoral y bueno, pues aquí en Vigo Debate desde luego también queremos estar muy atentos a ella y tendremos con nosotros a los protagonistas para hablar con ellos y ver cómo entienden ellos el futuro también de la actualidad municipal. La semana que viene toca también política, toca debate municipal con los portavoces. Hay pleno el próximo lunes, hablaremos sobre todos esos asuntos aquí en Vigo Debate. No nos dejen solos, que estamos, si no, muy tristes. Un saludo, sean felices toda la semana.